Hermanos, que Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio bíblico de la Iglesia Bautista de Barrio Norte, del libro de Proverbios. Hoy vamos a continuar con la lectura del texto a partir del capítulo 23 y como ya se ha mencionado en el estudio anterior por parte del pastor Daniel Tomasini, la serie de textos que estamos leyendo se están enmarcados dentro de un contexto inmediato superior llamado antiguamente como los 30 dichos de los sabios, posiblemente tomado o inspirado en ciertos textos antiguos, egipcios, ¿no es cierto?, elaborados por la corte de Amenofis III. Y ya hemos visto la primera parte de estos 30 dichos, que se ubica en el capítulo 22, a partir del versículo 17, pero quiero que sepan que esa colección de dichos se extiende por todo el capítulo 23 y finaliza en el capítulo 24 del libro de Proverbios, en el versículo 22. Es decir, que es una colección bastante amplia de estos 30 dichos o 30 temas, ¿no es cierto?, porque tenemos muchos más versículos que dichos, pero me parece interesante situar que recién en el capítulo 24, en el versículo 23, notamos el cambio sintáctico que habilita a pensar una diferenciación estructural de la temática, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, allí en 24-23, nos encontramos este recurso sintáctico. También estos son dichos de los sabios, ¿no? Y comienza a partir del versículo numerar otros dichos, diciendo que los que se vienen a mencionar son distintos, ¿no? Es una colección diferente a la que se fue mencionada en los capítulos anteriores, pero que no obstante también son palabras sabias que merecen ser reconocidas y estudiadas. Nosotros vamos a centrarnos, si se quiere, en el corazón medular del significado de los 30 dichos de los sabios, y vamos a ver que el capítulo 23 de Proverbios, en una primera lectura, ya nos otorga una cantidad de elementos interesantes para poder reflexionar juntos sobre lo que es la vida humana, ¿no?, que es característico del libro de Proverbios, pero de manera particular vamos a ver cómo condensa una serie de temas que nos ayuda a desarrollar nuestra vida como cristianos en una época contemporánea. Podríamos pensar que el libro de Proverbios tiene un campo de acción limitado a la época en que fue redactado o a siglos inmediatamente posteriores. No obstante, vamos a ver que aquellas cosas que nos atraviesan como seres humanos en aquella época nos atravesarán hoy en día también. Vamos a ver que esa serie de temas pueden clasificarse fácilmente en 7 grupos. Yo lo he enumerado en 7 grandes temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la lectura del texto. Quisiera entonces que comencemos. Fíjense, el primer gran tema podemos ubicarlo a partir del versículo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 23 del libro, y me gustaría llamarlo cuidado con lo que deseas, o estate atento a lo que tu corazón busca. Y fundamentalmente encuentro esta forma de llamarlo, intitularlo de manera atinada, porque vamos a encontrar que estos 8 versículos nos posiciona en un lugar de reflexión acerca de cuál es el afán de nuestra vida y si este está orientado hacia el éxito, las riquezas, la fama. A veces puede dejarnos un mal sabor de boca, fundamentalmente porque cuando buscamos todos estos placeres netamente materiales o narcisistas, nos olvidamos de lo que realmente es importante. Y como dice el Evangelio, hacemos tesoros en la tierra y cuando los hacemos siempre hay algo que puede corromperlos, dinamitarlos y evanecerlos, porque todo lo material tarde o temprano se desvanece, es finito y es fútil. Y es interesante que el escritor del texto utiliza 3 escenas, 3 redacciones alegóricas para situarnos en los peligros de posicionar el éxito o el objetivo de nuestra vida en lo evanescente. Vamos a ver la primera escena allí en los primeros versículos del 1 al 3, la segunda está ubicada en los versículos 4 y 5 y la última está ubicada en los versículos 6 al 8. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar la lectura de nuestro texto. Les pido que me acompañen. Dice allí versículo 1 del capítulo 23 de Proverbios:
Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Para atender este versículo tenemos que recordar el versículo anterior del capítulo 22, es decir, el versículo 29, que dice: ¿Has visto un hombre lícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y esto es una costumbre antigua, sobre todo oriental, en donde aquel que era considerado un rey o posiblemente también un noble, una persona de poder, un jefe, un señor, como dice el texto, cuando quería probar a sus súbditos los invitaba a comer, como una señal de confianza y también como una señal de prueba, ¿no? Recuerden allí en el libro de Daniel cómo el rey Nabucodonosor lo invita, ¿no es cierto?, a participar de la comida y él se niega, ¿no? Y esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de no confiar en los hombres, no confiar en sus dioses, no confiar en sus costumbres, sino aferrarse a la confianza con el Señor. Pero es interesante cómo está presente esa costumbre en el Antiguo Testamento. De esa forma, el versículo que hemos leído nos dice: cuando te sientes a comer con algún señor, es decir, cuando efectivamente esta situación acontezca, considera bien lo que tenés adelante. Y es interesante que el texto nos diga esto, porque no solamente se refiere a esta alegoría o esta escena de la comida, que es utilizada para enseñar un concepto de sabiduría, sino de que está hablando de lo que se pone en juego. Y todos nosotros tenemos entrevistas de diferente índole, situaciones de que debemos prestar atención, y ahí es donde debemos considerar lo que tenemos adelante, lo que se pone en juego. ¿Para qué? Para no ser impulsivos, para no tomar decisiones precipitadas. Por lo tanto, el texto sigue diciendo: considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Esto es, si tenemos impulsos, si tenemos deseos, si tenemos metas, si tenemos proyectos, ten cuidado de no ser apurado. Ten cuidado con la impulsividad. Ten cuidado con quemarte. Ten cuidado con acelerar el tiempo. Ten cuidado con lo que estás proyectando. Tenemos que tener cuidado con perder de vista la situación que acontece a nuestro alrededor. La prudencia y la espera, la paciencia, son virtudes que todo cristiano debe tener, pero a su vez que toda persona que quiera tener éxito en áreas de su vida debe lograr. Sin paciencia, sin dedicación, sin pensamiento centrado, no podemos avanzar. La impulsividad tiende a destruir todo proyecto o toda meta con la que nos encontremos. Dice versículo 3, para finalizar esta primera parte: no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Y es, por más bendecida que tengamos en nuestra vida una situación, no confiemos plenamente en los hombres, porque todos los seres humanos pecamos, somos falibles, cometemos errores, engañamos. Nuestra confianza, nuestra vida, nuestro corazón debe descansar en Dios. Por lo tanto, no descansemos en los hombres. Trabajemos unos con otros, seamos de bendición unos con otros, amémonos unos a otros porque esto nos manda el Señor. Pero que en la confianza, la roca de nuestra vida, no esté en una promesa laboral, no esté en una promesa académica, no esté en nuestras propias fuerzas, sino que esté plenamente en el Señor. Y aquí, siguiendo con esta temática, vemos allí en el versículo 4 y 5 otra escena. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Interesante esta primera parte de este texto, porque nos dice que cuando confiamos en las riquezas o cuando deseamos las riquezas más que cualquier otra cosa, nuestra vida se va detrás de ellas, porque las riquezas tienden a desvanecerse. Es enteramente fútil el confiar en las riquezas y el buscarlas como objetivo único en nuestra vida. Perdemos de vista todo propósito, toda meta.
Que trabajemos la intertextualidad del texto, esto es, para que veamos cómo este texto tiene resonancias a lo largo de otros pasajes del texto bíblico. Quisiera que leamos 1 Timoteo en el capítulo 6, versículo 9 al 10. Y fíjense lo que dice el apóstol a Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces fíjense que aquí el peligro no es el prosperar económicamente, sino que el peligro es que nuestro amor, nuestro deseo esté posicionado con el dinero y que nuestro único objetivo en la vida sea conseguir más y más capital. Si este es nuestro objetivo, si esta es nuestra meta última, acarrearemos sobre nosotros males, dolores, angustias, problemas y fíjense, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el afán de tener dinero no se termina cuando uno lo obtiene? Porque uno nunca obtiene suficiente dinero, sino que el gran problema del dinero es que cuando uno lo obtiene, uno se desvela por mantenerlo y tiene un profundo miedo a perderlo. Entonces comienza a ocupar su vida en mantener su dinero, producir más por cualquier inquietud. Y la codicia y la avaricia llenan nuestra vida a tal punto que somos presos del dinero. Y ya no es un objetivo o una mera meta de nuestra vida, sino que se vuelve el entero propósito. El dinero, que es un objeto material creado por el hombre, se vuelve poseedor del corazón del hombre. Y es una subversión del propósito de Dios para nuestra vida. Cuando algo creado toma posesión y control de nuestra vida, estamos cambiando el plan de Dios para nosotros y es la posibilidad de tener libertad y vivir en armonía y en amor con los otros. Para continuar con el texto, fíjense la última escena de esta perícopa, de este segmento, ubicado allí en los versículos 6 al 8. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento de su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Fíjense que aquí el énfasis del texto está puesto en el lugar del anfitrión. Pasamos a otra escena. ¿Sí? Teníamos la escena del encuentro de la comida en los primeros versículos, luego la evanescencia de las riquezas como algo fútil, vano, vacío, que desaparece rápidamente, con ello la vida del hombre que va detrás de las riquezas. Y en estos tres últimos versículos vemos que aparece el lugar del anfitrión, el lugar del invitado a comer nuevamente, que es una ocasión de reunión. Pero si solamente pensamos o nos identificamos con aquel que es invitado, ¿no?, a comer y nos ponemos en esto de no codiciar los manjares, tengamos cuidado en nuestro comportamiento, lo cual está bien porque lo dice el texto, nos perdemos la otra dimensión. Y es que el texto está advirtiendo de tomar el lugar del invitado, pero también de ser este anfitrión. Tener cuidado con que nuestro corazón haga el bien o intente hacer el bien a otros por un interés personal. Y esto no es hacer el bien, por supuesto, sino que es hacer una conducta loable socialmente, una conducta, si se quiere, filantrópica, por un mero interés personal, por un fin narcisista, por un objetivo engañoso. Fíjense que allí el anfitrión invita, pero por algo engañoso. Invita, pero no parece estar claro cuál es el interés del corazón. Por lo tanto, el texto dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hermanos, cuidémonos de pensar cuál es la motivación de nuestros intereses. Si queremos bendecir a alguien, si queremos servir a nuestro prójimo, hagámoslo por y para el Señor. Y hagámoslo por amor a nuestro prójimo, no por perseguir un fin narcisista en nuestro corazón. Y fíjense qué contraste, ¿no? El versículo 7 que dice su corazón no está contigo, aunque te diga come y bebe, con el versículo 9 del capítulo 22 de Proverbios que dice el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente.
Fíjense, aquí ya no es dar a un otro por un interés personal, sino es compartir el pan con el indigente, con aquel que no tiene recursos, con aquel que no puede conseguirlos por sus propios medios. Ser ese ayudador como Dios comparte su pan, comparte su vida con nosotros cotidianamente. Es decir, compartir el pan no es invitar a una cena. Compartir el pan implica comunión. De nada sirve invitar a alguien a una cena o tener un acto de bondad en nuestra vida con una persona. Será de bendición, seguro, pero qué hermoso es cuando nuestra vida es un compartir con los otros en todo momento. Esto es lo que Dios busca. El segundo gran tema que encontramos en el texto del capítulo 23 de Proverbios lo hallamos en el versículo 9 y podríamos decir, cuidado con ubicarnos en la posición de necios. Dice versículo 9, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Y este es un texto que se repite a lo largo de todo el libro de Proverbios, también está muy presente en toda la literatura sapiencial hebrea. Lo encontramos en el libro de los Salmos también en muchos pasajes, lo encontramos en el libro de Job, entre otros textos. Y aquí uno podría decir, bueno, debo evitar al necio en mi vida, debo evitar discutir con el necio, debo evitar, ¿no es cierto?, tener pláticas que no lleven a ningún lugar. Perfecto. Y no está apuntando eso el texto necesariamente, sino que apunta al hecho de que nosotros también podemos tomar una posición necia en nuestra vida. El texto nos alerta también de evitar tomar la posición de necedad. Digo posición de necedad porque todos nosotros podemos ser necios con determinadas áreas de nuestra vida, con determinados temas. La posición del necio consiste en cerrarse herméticamente a lo que el otro nos pueda decir, a los consejos que puedan provenir del Señor o de un hermano o una hermana. La posición de necedad consiste en pensar que yo sé todo lo que debo saber sobre este tema y sobre mi vida. Por lo tanto, no hay nada que cambiar, no hay nada que dialogar, no hay nada que pensar. La posición de necedad la encontramos en cualquier área y va desde los conflictos políticos y sociales hasta los conflictos singulares y subjetivos. Tenemos que tener cuidado porque ninguno de nosotros somos lo suficientemente sabios en nuestras propias opiniones para poder decidir coherentemente en toda nuestra vida. Por eso contamos con la palabra de Dios, que es nuestra guía férrea en cada momento, y a su vez contamos con la posibilidad de compartir con otros momentos de bendición. Por lo tanto, cerrarnos no hace más que enajenarnos y alienarnos en nuestra propia opinión, que muchas veces nos lleva al error. Seguimos adelante. El versículo 10 al 11 nos muestra el tercer gran tema del texto y habla sobre el cuidado y la protección que Dios tiene sobre los desvalidos y los vulnerables sociales. Dice versículo 10 y 11, no traspases el lindero antiguo, ¿no? Fórmula sintáctica que ya encontramos en otros pasajes, como por ejemplo el versículo 28 del capítulo 22. Dice entonces, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y esto no es un dato menor. A lo largo de todo el texto bíblico vemos como Dios resalta el cuidado de los débiles, desvalíos y los que no tienen derechos en sociedades opresoras. Fundamentalmente el Antiguo Testamento destaca el lugar de los huérfanos y de las viudas, pero también de las mujeres, de los niños en su totalidad, de las personas mayores y sobre todo el papel del extranjero, cómo Dios sostiene al extranjero y sobre todas las cosas cómo el pueblo de Dios debe sostener al extranjero. Fíjense cómo esto está sumamente resaltado en el capítulo 22 de Proverbios. Decía el versículo 2 allí del capítulo 22, el rico y el pobre se encuentran a ambos, es decir, son en la misma condición, porque Dios los hizo a ambos. El versículo 16 dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, esto es, regímenes opresores, de usura, regímenes de impositivos férreos con grandes gravámenes, para aumentar sus ganancias o dar al rico ese dinero que le quita al pobre, ciertamente se empobrecerá, porque Dios está en contra de estas prácticas. Dice el versículo 22,
No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos. Fíjense la insistencia en estos textos del cuidado que el pueblo de Dios, que cada uno de nosotros tenemos que tener para con aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, porque Dios nos lo demanda. Quisiera que leamos también allí, para trabajar la intertextualidad veterotestamentaria, en Deuteronomio, en el capítulo 10, fíjense lo que dice versículo 17 al 19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de a personas ni toma cohecho. Es decir, Dios no puede ser sobornado ni engañado, y a su vez Dios no hace acepción de personas. Ergo, su pueblo tampoco puede aceptar cohecho, y su pueblo tampoco puede hacer acepción de personas. Dice el versículo 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Uno podría decir, bien, se está refiriendo al pueblo judío y está hablando de la realidad histórica de ellos. Sí, pero todos nosotros, sin Cristo, somos errantes en la vida. Por lo tanto, ¿qué hubiera sido de nuestra existencia humana si otro no nos hubiera hablado de las maravillas del Evangelio, si otro no nos hubiera recibido en esa patria celestial? Como dice el apóstol Pablo, ustedes eran extranjeros y advenedizos, pero ahora son conciudadanos de los cielos. Todos nosotros, por ende, fuimos extranjeros, y por esa razón debemos cuidar a aquel que es extranjero y necesita de nuestra ayuda. En Éxodo, en el capítulo 22, también encontramos esto de una manera aún más vehemente. Dice Éxodo 22, desde el versículo 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano van a afligir. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Es sumamente claro el texto bíblico y sumamente enfático en este punto. Hermanos, no podemos apoyar políticas que vayan en detrimento del bienestar de aquellos que menos tienen. No podemos aprobar regímenes que cargan impositivamente al pueblo, empobreciendo y saqueando a la nación. No podemos ser partícipes de ideologías que marcan la acepción de personas y la meritocracia. La lógica del texto bíblico y la palabra de Dios nos muestran que todos somos iguales delante de los ojos de Dios, y que al rico y al pobre Dios los creó de la misma manera, que las divisiones económicas y humanas, producto de pensamientos oscuros y codiciosos, no nublen nuestro juicio. No podemos pensar materialmente, no podemos hacer divisiones en las personas, porque si no, como dice el texto, estamos apoyando al avaro y estamos dejando de lado la enseñanza de Dios. No traspasemos el lindero antiguo. El cuarto gran tema que nos muestra el texto va desde el versículo 12 al 16 y nos muestra la disciplina como una modalidad de enseñanza y aprendizaje. Dice el texto, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara no morirá. Los castigarás con vara y librarás su alma del Sheol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Y aquí hay un tema sumamente importante, y es cómo entender este texto, sobre todo el versículo 14, en nuestra edad contemporánea. Les dije que este texto está marcado de pensar la disciplina como una modalidad de enseñanza, y es que a lo largo de toda la literatura sapiencial hebrea, la corrección es una modalidad de enseñanza. Y se pone mucho el foco en lo que es la conducta, la acción, el gesto, y aquí evidentemente el castigo como algo físico. Y de esto debemos entenderlo contextual y epocalmente. Piensen que toda la literatura sapiencial, la sabiduría hebrea, es una sabiduría práctica, es una sabiduría para el día a día.
Ustedes leen el texto de Proverbios, como también podemos leer otros textos sapienciales, como los Salmos y Eclesiastés, entre otros, y vamos a ver que es una sabiduría netamente práctica, concreta, para el quehacer cotidiano. Los hebreos no eran como los griegos, que amaban el saber abstracto, contemplativo, teorético. Lejos de eso, no se contentaban con respuestas abstractas o especulativas o intuitivas, sino que iban a las respuestas del llano. Eran hombres y mujeres de trabajo, hombres y mujeres de sus menesteres diarios. Por lo tanto, las palabras eran más toscas, eran más concretas, y el pensamiento de los hebreos era mucho más concreto. Por lo tanto, la forma de enseñar y aprender era a través de ejemplos prácticos, alegóricos, parábolas, que imitaban y representaban situaciones cotidianas. De otra manera, el déficit de capital simbólico de aquella época imposibilitaba la comprensión, ¿no?, o la posibilidad de adquirir un pensamiento abstracto, ¿no? El pensamiento era bien concreto. Por lo tanto, el aprendizaje se hacía a través de gestos, conductas y hechos. A su vez, lo contextualizamos también en una época remota, en donde era común encontrar este tipo de consejos para las relaciones intrafamiliares. Sin embargo, vemos también cómo el texto bíblico se nivela en este punto al plantear, por ejemplo, en otros pasajes, cómo los padres no deben producir ira y enojo en sus hijos, ni cansarlos, ni agobiarlos, ni mucho menos maltratarlos, ¿no? Por lo tanto, el texto no apunta al maltrato infantil bajo ningún concepto, sino a la corrección y el establecimiento de límites con consejos y modalidades de época. Hoy por hoy podemos aplicarlo teniendo en cuenta el acceso al lazo social distinto que tenemos como ciudadanos de esta época del siglo XXI, y a su vez la posibilidad de hablar familiarmente con nuestros hijos y enseñarles. Ahora, hablar y dialogar con nuestros hijos no debe ser simplemente una conducta ocasional, sino que debe ser un producto diario de aprendizaje, de enseñanza, claro, conciso y que establezca los límites para la conducta. Es decir, enseñar que no todo es posible y que hay un límite en nuestra vida, un marco de referencia ético que debe ser respetado como cristianos y como ciudadanos de un determinado territorio. Por eso resalto el versículo 12, aplica tu corazón a la enseñanza. Y allí en el 13, no rehúses corregir al muchacho. La corrección en nuestra época es necesaria, y cuando leemos corrección debemos entender como disciplina, un acto de enseñar y aprender para mejorar la calidad de vida de esa persona y que pueda encontrar un propósito y un horizonte correcto. De esa manera también el corazón de Dios se alegrará y nuestro corazón como padres, como hermanos, como tíos, también se alegrará. El quinto tema que encontramos lo vemos en el versículo 17 y 18 y es un tema sumamente pertinente para nuestra época y versa acerca de la esperanza y la conceptualización de nuestra vida. Fíjense, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, hay propósito, hay futuro, y tu esperanza no será cortada. Me parece magistral este texto, porque vivimos en una época en donde se piensa que no hay futuro, que no hay mañana, ¿no?, que lo único que vale es el día a día, que no hay posibilidad de proyectar, que no hay posibilidad de comprometernos con nada. Por lo tanto, la vida es una eterna futilidad, una eterna necedad. Obviamente esta forma de pensar la vida es producto de filosofías o ideologías hipermodernas, posnichianas, que han instalado un nihilismo, una perspectiva que defiende la vacuidad de la vida. No obstante, el texto bíblico se opone profundamente a esa conceptualización, diciéndonos que en la vida hay un propósito y este propósito lo da Dios. Porque ciertamente, dice el versículo 18, hay fin. Y aquí viene el versículo que nos desafía. Hermanos y hermanas, en los momentos de dificultad, tu esperanza no será cortada. Tu ánimo, tu esperanza, tu objetivo, tu proyecto, si descansa en Dios, no será cortado, no será conmovido. Por eso, no pongamos nuestro corazón a envidiar
la vida de otros. No pongamos nuestro ojo en la vida de otros, sino que perseveremos, como dice el texto, en el seguimiento, en el discipulado y en la obediencia a Dios todo el tiempo. El sexto tema es el más extenso de todo el capítulo 23. Va del versículo 19 al 21 y luego del 29 al 35 y habla sobre los vicios, los excesos y específicamente menciona al alcohol, la glotonería y también el libertinaje sexual. Pero vamos a dar cuenta que este gran segmento del texto es sumamente útil porque incluso tiene una claridad y una precisión tal que parece haber sido escrito por psicólogos de nuestra época, y lo digo como profesional de la salud. Fíjense lo que dice versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y aquí vemos una imagen que quizás les recuerda una escena del Nuevo Testamento. El bebedor y el comilón. ¿Se acuerdan a quién los fariseos, los escribas llamaron comilón y bebedor? Al mismo Jesucristo, porque compartía el pan con los pobres, con los necesitados, con los vulnerables, estaba con ellos, compartía, festejaba, celebraba la vida, ¿no? Y lo llamaron bebedor y comilón. Y es interesante que leyendo el texto del Antiguo Testamento circunscribimos esas palabras a un contexto. Lo que le estaban diciendo a Jesús era alguien que perdía el tiempo, alguien que se dedicaba simplemente a beber, que era un ebrio, y que perdía su tiempo comiendo y no teniendo un propósito en su vida. La expresión comilón y bebedor era un bueno para nada, era decir, el borracho del pueblo. Por lo tanto, era un juicio bastante fuerte que se le hacía a una persona. Y aquí el texto condena la figura del bebedor y comilón, porque representa a aquella persona que no quiere lograr nada en su vida y que no puede comprometerse con nada, más que con su propia perdición y con el malgaste de sus días. Fíjense, el bebedor y el comilón empobrecerá, porque no podrá ganar nada, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y allí el sueño se refiere a la pérdida del tiempo, al vivir una vida sin ningún hecho concreto. Vestidos rotos implica la pobreza, pero no solamente la pobreza material. Recuerden que el texto no enfatiza en la consecución de riquezas, sino que habla de la pobreza espiritual. Los vestidos rotos es no lograr tener una vida constituida, una vida familiar, una vida singular, por ir detrás de los vicios, los excesos y la falta de compromiso. Por lo tanto, el consejo del escritor es enderecemos nuestro camino y no estemos con aquellas que nos impulsan a no tener un propósito. Antes bien, desafiemos a aquellos que están a nuestro alrededor a que tengan esperanza y vida eterna. Así como Jesús estaba con aquellos que eran considerados comilones y bebedores para predicarles el Evangelio del Reino. Sí, allí vamos a leer ahora el versículo 26, ¿sí? En donde continúa este segmento de tema. Y dice ahora, dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Aquí habla de la ramera, pero podríamos hablar de la prostitución en general, que compromete a hombres y mujeres. Esto no es una cuestión de género en absoluto. Y aquí el consejo y el énfasis del texto bíblico es determinante. El cristiano no puede apoyar ni practicar ningún tipo de prostitución. Practicar o apoyar la prostitución es apoyar la trata de personas, es apoyar la esclavitud sexual, es apoyar la cosificación del otro, transformado en un objeto con un fin u utilidad. Es aprobar que el otro, consciente u obligadamente, venda su cuerpo para satisfacer el corazón de un perverso o de una perversa. La prostitución debe ser un acto condenable porque esclaviza, traumatiza y flagela miles y miles de personas en el mundo.
deja niños huérfanos, deja familias desoladas, destruye las vidas y realmente es un crimen organizado. Por lo tanto, como cristianos decimos no a la prostitución y rechazamos este vicio, este crimen que atenta contra la humanidad y rogamos delante de Dios que como sociedad podamos condenar profundamente este hecho para traer liberación, tranquilidad y sobre todo transformación a los corazones que han sido esclavizados por esto. No seamos partícipes de la prostitución y rechacemos este vicio y este exceso. La sexualidad ha sido creada para ser disfrutada en el lazo y en el compromiso del amor y del compromiso y el lazo con el otro en el matrimonio. Por lo tanto, degradarla, un acto prevaricador, es degradar lo que Dios ha creado. De manera continuada, siguiendo con la misma temática, el versículo 29 al 35 relata una verdadera anamnesis, un verdadero examen de una persona que tiene una adicción o expresa de una adicción, poniéndolo como ejemplo el alcohol, pero hoy podríamos pensar cualquier consumo de sustancias. Fíjense qué interesantes las preguntas retóricas que hace el autor. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? Fíjense que habla de una persona que ha tomado y ha perdido de sí, que se despierta con heridas. Fíjense, ¿para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién ese dolor? Para los que se detienen mucho en el vino y para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, dice el texto, cuando resplandece su color en la copa. Y fíjense, centra suavemente, dice el versículo 31, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Toda adicción, todo consumo se entra suavemente y después causa dolor, como la mordida de una víbora. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Fíjense el análisis semiológico, ¿no es cierto? La precisión. Y tu corazón hablará perversidades, ¿no? Alteraciones sensual-perceptivas, alteraciones del lenguaje, del juicio. Serás como el que yace en medio del mar, ¿no? Aquel que está perdido y no sabe dónde está ni a dónde va, ni cómo salir de allí. O como el que está en la punta de un mastelero, es decir, sin posibilidad de moverse. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Pérdida de sensibilidad, anestesia emocional. Me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Por qué? Porque no recordaré qué pasó. Hermanos, fíjense qué interesante todas las descripciones precisas que hace el texto. Y nos lleva a pensar en el flagelo que es sufrir una adicción. Por eso quiero invitarte a que si estás pasando por un tiempo de dificultad, si sos preso de una adicción, si estas cosas que hemos leído en el texto representan tu vida cotidiana, busca ayuda. No solamente en el Señor, sino que busques ayuda profesional. Puedes contactarte con nosotros como iglesia, que vamos a orientarte para poder decirte dónde encontrar ayuda y poder salir de esta situación, que no se sale solo. Es necesario buscar ayuda, es necesario contar con otros. No seamos necios. Aprovechemos este tiempo para transformar nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Y para finalizar, el último tema, el séptimo, del versículo 22 al 25, habla sobre la vida familiar y el respeto a nuestros padres. Dice el versículo 22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio luz. Nuevamente, aquí no habla de la sabiduría de los títulos o honores universitarios. La sabiduría y la verdad a la que hace mención el texto bíblico es
al saber conducirnos en nuestra vida. No hay mayor bienaventuranza para un padre y una madre. Es que saber que sus hijos están en el camino del Señor, de saber que sus hijos han encontrado un propósito, una meta, y que en ese propósito y meta no hay un propósito abandónico para con ellos, sino de sostenerlos a lo largo del tiempo. Hermanos, en este tiempo en donde las personas mayores sufren tanto flagelo por la enfermedad que agobia a nuestro mundo, el coronavirus, es donde más, como familia de la fe, cada uno de nosotros debemos proteger, cuidar y sostener a nuestros adultos mayores, sean padres, madres, abuelos, abuelas. Hoy estamos llamados, como pueblo de Dios, a sostener a aquellos que son vulnerables. Y nuestros hermanos mayores, aquellos que han puesto su vida para el trabajo, para el servicio y para cuidarnos y para construir el mundo en el cual hoy estamos, merecen que ser protegidos y sostenidos en este tiempo. Por lo tanto, tomemos este texto para tener una vida completa y ordenada delante del Señor. Hermanos, hemos llegado al final de la exposición. Podríamos dedicar muchísimo más tiempo al texto de Proverbios, pero damos gracias a Dios que podemos tener este espacio y seguramente continuaremos con la exposición del capítulo 24 la semana próxima. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.